Hoy vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales exactas y también a saber identificarlas. Antes de proceder para resolver una ecuación de este estilo, tenemos que verificar que sea exacta. Y lo haremos conforme su teorema, es decir, una ecuación de la forma m que depende de x y de y por una diferencial de x más n de x, y por una diferencial de y igualada a 0 será exacta si la parcial de la función m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto de x. Ejemplo. El primer paso que tenemos que hacer es verificar si la ecuación diferencial es exacta. Ahí está la ecuación diferencial. De forma que, conforme al teorema anterior, primero tenemos que ubicar a m de x y a n de y. Así que yo voy a decir que esta va a ser m y aquella será la n. Una vez localizado eso, procedemos a hacer la derivación parcial. Primero resolveremos la parcial de m con respecto de y, es decir que el término x permanecerá como una constante. La derivada de a la 2 a la, e a la 2y, 2e a la 2y, menos y por la derivada de el coseno de xy. Primero tenemos que derivar el argumento. La derivada del argumento sería simplemente x, pues estamos derivando con respecto a y x permanecería como una constante. Menos yx, la derivada del coseno es el menos seno, entonces esto cambiaría de signo, así, seno de xy, más el coseno de xy por la derivada de aquí, que sería menos 1, es decir, menos el coseno de xy. Ahora procedemos a derivar la parcial de n con respecto de x. Esto es el término n, ¿ok? Todo este. De forma que primero pondré el término constante, e a la 2y. Es constante puesto que tiene el término y se deriva con respecto de x. Por 2, que es la derivada de 2x. Menos x por la derivada de acá, que sería una y, puesto que estamos derivando respecto de x. La derivada del coseno es el menos seno, cambiamos el signo, seno de xy. Más el coseno de xy por la derivada de acá, que sería menos 1. Es decir, basta con cambiar el signo. La derivada de 2 a la y, puesto que estamos derivando con respecto de x, es 0. Y con esto se verifica que cada componente es igual. 12 a la 2y, 12 a la 2y. xy seno de xy, acá lo mismo, menos coseno de xy y acá lo mismo. Se comprueba entonces que las parciales son las mismas. Una vez verificado esto, podemos proceder al método de solución. El siguiente paso consiste en identificar que m de x, y es igual a la parcial de f con respecto de x y que n de x, y es igual a la parcial de f con respecto de y. Como podemos recordar, esto es m y esto es n. Entonces, con base en esta información podemos formar una pareja de ecuaciones. La parcial de f con respecto de x es igual a esto.
e a la 2y menos y coseno de xy. Y la parcial de f con respecto de y es igual a todo el término n. 2x e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Una vez identificado eso, podemos nombrar a nuestras ecuaciones como 1 y 2. 1 y 2. No hay que perder de vista estas dos ecuaciones, pues nos servirán más adelante. El siguiente paso es integrar una de las dos ecuaciones anteriores. Yo escogí la ecuación 1. Al integrar, sabemos que la diferencial que tenemos que usar es la de x, pues nos está dando la misma ecuación. Esto significa que una vez integrando, f es igual a la integral de e a la 2y menos y coseno de xy por la diferencial de x. Es decir, es un proceso similar a la derivación parcial, pero esta vez aplicado a una integral. Es decir, que la y permanecerá como una constante. Para que se entienda mejor, yo puedo sacar e a la 2y, pues es un término constante, por la diferencial de x, menos y, que se puede sacar de la integral, puesto que es una constante, por la integral del coseno de xy por la diferencial de x. De esta manera, procedo a integrar e a la 2y por x. Como aquí la integral ya está completa, es decir, encontramos que afuera está la derivada de este argumento, pues ya simplemente seno de x, y. Y para completar esta integral se le tiene que agregar una constante, pero esta constante no va a ser agregada como un más c, como normalmente se hace. Va a ser agregada como una función de la variable que hemos estado evitando, o sea, de la que no integramos, h de y. Puede ser h, f, lo que sea, solamente quiero que se entienda que es una función. El siguiente paso, conforme a la notación que he estado manejando, será derivar a f respecto a la variable de h, que, como recordamos, está en y. Es decir, tendríamos la parcial de f con respecto de y igual a x permanecería como una constante. Una vez obtenido este resultado, lo que tendríamos que hacer sería igualar a 2, a la ecuación 2. Si recordamos, la ecuación 2 estaba escrita de la siguiente manera. Como lo que se va a hacer es igualarlas, es decir, vamos a hacer válido que las parciales de f con respecto a y son las mismas. La parcial de f respecto de y es igual a la parcial de f respecto de y. Pues simplemente sabremos que este término con este término se cancelan, este término con este término se cancelan. Y entonces solamente nos quedaría en la igualdad que 2y es igual a h' de y. Luego tendríamos que integrar para obtener el valor de h de y poder sustituirlo en f. Bueno, sería esta integral y nosotros tendríamos y cuadrada igual a h de y. Ahora, ya que obtuvimos h de y, lo podemos sustituir en f que se obtuvo anteriormente. F sería igual a xe a la 2y menos el seno de xy más el valor que encontramos en h de y,
es decir, y cuadrada. Como la solución debe estar en esta forma, no una c. Es decir, la solución sería x a la 2y menos el seno de x y más y cuadrada igual a c. Y esta sería nuestra solución. El método de comprobación es muy sencillo. Tendríamos que derivar esta función con respecto de x y con respecto de y nos tendría que salir la ecuación inicial, la inicial. Si eso se cumple, nuestra solución está bien hecha.